Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Ya no estamos en persona hoy, pero estamos aquí reuniendo a glorificar a Dios. Estamos en el libro de Segunda de Pedro y hoy vamos a empezar capítulo 3, el último capítulo de este libro. Y en las próximas semanas vamos a terminar nuestro camino en las dos cartas de Pedro. Voy a leer esta porción. Estamos en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 9. Dice la palabra de Dios: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierta con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán voladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservadas por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impios. Mas, oh amados, ¿no ignoráis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciencia para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por su palabra. Gracias por su Hijo Jesús, nuestra esperanza. El Hijo de Dios, Dios el Hijo, que vino a morir y salvarnos de nuestros pecados. Gracias por la iglesia ICO. Bendícenos. Abre nuestras mentes y corazones para entender esta porción de la Escritura. Esta porción que vamos a hablar del día del Señor, la segunda venida de nuestro Salvador y Redentor. Gracias y oramos en el nombre de Jesús, nuestro Redentor, Salvador y Rey. Amén. En la primera carta de Pedro, él escribió a las iglesias para que animarlos. Estuvieron en medio de persecución y sufrimiento, y él quería que ellos recuerden la esperanza viva que ellos tienen. La herencia que tienen los hermanos en los cielos está guardado por Dios. Que ellos creyeron en Jesucristo como su Salvador. En medio de sufrimiento y persecución pueden estar firmes en la palabra de Dios, en el Evangelio, que son hijos adoptados de Dios. Y en la segunda carta, su propósito sobre todo es hablando de los falsos maestros, las falsas enseñanzas, la doctrina mala que están enseñando los burladores, falsos maestros dentro de la iglesia. No es como ya estuvieron en otra iglesia que estamos diciendo, no es buena doctrina. No es los testigos, los mormones. Vinieron gente que dijeron son hermanos y están enseñando malas cosas. Y en la segunda carta, Pedro está diciendo, cuídense. Tienen que entender la palabra de Dios, el Evangelio, para que mantengan firme en la doctrina sana. Y hoy, el tema es el día del Señor, la segunda venida de Jesús. Y estuvieron burladores, falsos maestros en este tiempo, diciendo que no va a regresar Jesús, no regresará Jesús. No tienen que
no tienen que pensar, va a estar un juicio por mis pecados. Estoy seguro en mi espíritu con Jesús, pero Pedro dice, no es correcto. Regresará Jesús a llamar su pueblo, los hermanos, la iglesia, y los demás van a tener un día de juicio, un juicio para siempre, la eternidad en el infierno. Y dice aquí en el primer versículo, amados, amados. Pedro tiene un amor grande para los hermanos, las iglesias que están leyendo su carta. Amados, no solo amor, pero preocupación también, que ellos no van a seguir estos falsos maestros, que ellos van a seguir a Cristo, a Jesús, con los apóstoles, con los profetas del Antiguo Testamento. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y podemos confiar que la primera carta es la primera carta de Pedro. No tenemos otra carta de Pedro. Posible ya escribió otro y no sabemos de eso, pero tenemos la primera carta de Pedro y segunda carta. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Dice, y en ambas despierta con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Tenemos que recordar lo que sabemos. A veces ya queremos aprender más y más información, pero realmente tenemos que recordar lo que sabemos. Tenemos este gran evangelio. Tenemos las enseñanzas de Jesús, los apóstoles. Tenemos las buenas enseñanzas y los evangelios de Mateo y Lucas y Marcos y Juan. Las cartas de Pedro y Pablo. Y escuchamos diariamente en la palabra si estamos leyendo y también cada domingo cuando venimos a la iglesia. Pero es importante recordar las buenas noticias, las buenas enseñanzas para que mantengamos firme en la buena doctrina. El pastor Charles Spurgeon dijo, hay recuerdos sagrados en la mente de todos los cristianos, pero esos recuerdos tienden a quedarse dormidos. Es bueno hacer sonar la campana de alarma y despertar todos los recuerdos dentro del corazón del creyente. Pedro dice en segunda carta, primer capítulo, versículo 13, dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Su propósito es hablar de estos falsos maestros y animar la iglesia a recordar la doctrina sana. Tengan memoria, dice, tengan memoria, recordar de que las profetas escribieron en sus cartas y también que enseñó los apóstoles para edificar los hermanos, la iglesia. Principalmente aquí es de la segunda venida de Jesús, pero es todas las enseñanzas buenas, de doctrina sana. Pedro sabía la importancia de recordar a sus lectores el mensaje bíblico recibido del Antiguo Testamento y contemporáneos a sus días en el mandamiento del Señor a través de sus apóstoles. Pedro, Pablo, Juan, Mateo. ¿Qué pensamos nosotros? ¿Qué aplicamos a nuestra vida? Y yo creo que debemos estar leyendo la palabra, ¿sí, hermanos? Debemos estar en la palabra diariamente. No solo los domingos, no solo los jueves en el tiempo de oración, diariamente. Leemos una porción de la palabra, un capítulo. Meditamos en este capítulo. ¿Qué significa eso? ¿Por qué escribió eso? ¿Qué puedo aprender aquí? También oramos la palabra, que podemos crecer, que Dios va a ayudarnos. Es como ya en el primer capítulo yo prediqué de estas virtudes y dice, añadir
a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento y todo eso. Podemos leerlo, meditar y orar. Dios, ayúdame a crecer mi fe. Ayúdame a entender la palabra. Ayúdame a tener más virtud, más conocimiento, más dominio propio. Leemos, meditamos y oramos la palabra para que mantengamos firme en la palabra, la buena enseñanza, la doctrina sana. Y dice en el primer capítulo, versículo 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí habla de las profetas del Antiguo Testamento y también de los apóstoles que están enseñando las palabras del Señor, de Jesucristo. Tiene que escuchar, meditar y orar esta escritura de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Nunca podremos refutar las enseñanzas falsas a menos que recordemos las enseñanzas básicas de las Escrituras. El llamado de Pedro a recordar no es simplemente un acto mental. Más bien implica recordar las verdades cristianas en tal manera que la vida entera se vea afectada y cambiada. Ya hemos visto esta enfatizada anteriormente en el llamado de Pedro a que practiquemos la santidad en el primer capítulo. Y este llamado a la santidad es una de las doctrinas básicas que Pedro quiere que recordemos, especialmente para que no sucumbamos a la falsa enseñanza. Pedro quiere que estamos leyendo la palabra, sabemos la verdad, para que cuando vienen los falsos maestros, los falsos enseñanzas, podemos decir, no es. Y en versículos 3 a 4 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Aquí sabiendo primero esto, que en los postreros días, los últimos días, ¿qué significa eso? Estamos pensando cuando tenemos unas guerras en todo el mundo. ¿Cuándo es los últimos días? Y la respuesta es entre la primera venida de Jesús y la segunda venida de Jesús. La cita de Pedro del profeta Joel en Hechos 2, 16, 21 deja en claro que todo el tiempo entre la primera y la segunda venida de Jesús debe considerarse como los últimos días. Como tal, no debemos sorprendernos de la presencia de falsas enseñanzas a lo largo de la historia de la Iglesia. Ni debemos asumir necesariamente que el aparente crecimiento de falsas doctrinas en nuestro día significa que Jesús regresará en nuestra vida. Jesús podría regresar en cualquier momento y, sin embargo, todo el tiempo entre sus dos advenimientos son, de hecho, los últimos días. Por lo tanto, no debemos sorprendernos de que las predicciones sobre el surgimiento de falsos maestros en Mateo 24 se cumplan en cada generación de la iglesia. Regresará Jesús, hermanos. Regresará Jesús. Pero estamos en los últimos días, como Pedro cuando escribió eso, después de la primera venida de Jesús y antes de la segunda. Estamos en los últimos días. Y aquí escuchamos de estos burladores. Vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Y vemos ya en capítulo 2, la semana pasada con hermano Lalo, y 2 semanas pasadas, habla de eso. Versículo 10 de segundo capítulo dice, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, anden en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío. Dice aquí, según sus propias concupiscencias. Estas personas que dicen, soy hermano, soy hermana, realmente no son. Son incrédulos, enemigos de Dios, enseñando falsas doctrinas, falsas enseñanzas.
para que seguir su carne, no el Espíritu. Estas palabras nos recuerdan de que los burladores no solamente tienen un problema intelectual con Dios y su palabra, sino que también tienen un problema claro de moralidad, queriendo rechazar el señorío de Jesucristo sobre sus vidas. Y los errores de doctrina casi siempre van acompañados de errores de práctica. Y ciertamente conducen legítimamente a esa manera. Aquellos que se burlen de acuerdo con los deseos de su intelecto, es muy probable que vivan de acuerdo con los deseos de su carne. Disculpe, se cayó algo. Las dos cosas son congruentes, nacen de la misma causa, florecen por las mismas razones y tienden a los mismos fines, dice Charles Spurgeon. Tenemos que estar firme en la buena doctrina y no escuchamos de los falsos maestros. Y el pastor John MacArthur dice, Pedro habla de nuevo sobre la manera de vivir de los maestros falsos que se caracterizaba por pasiones sexuales descontroladas. Vemos en capítulo 2. Los falsos maestros que no conocen la verdad de Dios carecen de todo recurso para refrenar sus lujurias. Una de las razones principales por las que se burlan de la segunda venida de Jesucristo es que quieren buscar placeres sexuales impuros sin sufrir consecuencias, sin tener que enfrentar la retribución divina. Ellos saben la verdad, pero no quieren escuchar, no quieren seguir. Están siguiendo su carne, sus deseos impios. Y no están siguiendo a Cristo. Ellos enseñan que no hay Dios, o que si lo hay, Él no se interesa por los asuntos de los hombres, o de lo contrario seguramente habría venido a juzgar a sus enemigos mucho antes de eso. Aparentemente, hermanos, los falsos maestros afirman que, dado que Cristo aún no había regresado, en sus propios días nunca regresaría. Y no es solo en el tiempo de Pedro aquí. Estuvieron burladores en el tiempo de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Malaquías. Puede escuchar en capítulo 2 de Malaquías de ellos. Se están preguntando, ¿dónde está el Dios? No está. Malaquías está diciendo, sí, soy su mensajero. Aquí Pedro está diciendo, somos hijos de Dios adoptados. Tenemos que plantar firme en la palabra de Dios. Hermanos, regresará Jesús un día y tenemos que confiar en eso. Estos burladores dicen, la historia del mundo está ininterrumpida con todos los eventos sin cataclismas. Cuando regresará Jesús, va a estar una cataclisma grande, porque habla de fuego, habla de las nubes van a mover y escuchamos esta trompeta. Todo cambia. Y estos burladores dicen, no es posible. Sale el sol, puesta el sol, todos los días hasta el principio, y no hay cataclismos como eso. Pero Pedro dice, no es correcto. No es correcto, porque dice en versículo 5, estos ignoran voluntariamente. Ellos saben que Dios está en control, pero ignoran voluntariamente para que ellos puedan vivir en sus deseos malos, sus deseos impios. Dice en versículos 5 a 7, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pareció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impios. Escuchamos que Pedro está diciendo, no es correcto. No es
del principio no hizo nada Dios. Dios está parte de nuestra vida. Podemos regresar. Un ejemplo es creación. Con su palabra habla y está. De ex nihilo, de nada. Dice luz y la luz está. Y luna y sol, agua, tierra, planetas, estrellas, árboles, montañas, pasto, flores, animales, jirafas, tiburones, peces, tigres, perros, gatos. Y en el fin, Adán y Eva. Creados en su imagen. Y Dios es parte de eso todo el tiempo. Y Pedro dice, no estuvo nadie en ex nihilo. Dios creó por su palabra. El otro ejemplo es el diluvio. Por el diluvio vemos un cataclismo. Se murió todos, sin Noé y su familia y los animales, por el juicio de Dios. Pero no quieren escuchar de eso. Aquí, admire el poder de la palabra de Dios. Fue por la palabra de Dios que se hicieron los cielos. Fue por la palabra de Dios que la tierra se ahogó. Fue por la palabra de Dios que ha sido preservada desde entonces y será preservada hasta que, por esa misma palabra, el fuego vendrá para devorar todas las obras de los hombres. Tan cierto como vino el diluvio de Noé, seguramente habrá un incendio en la temporada señalada, dice Charles Spurgeon. Es por la palabra de Dios. Hizo todo. Hizo un juicio en el tiempo de Noé. Y hay una promesa de un juicio cuando regresará Jesús a llevar su gente, su pueblo con él, y un juicio grande de los incrédulos. Dios destruyó el hombre y barrió el pecado con agua una vez. Olvidan deliberadamente que hubo un gran acto de venganza y por lo tanto no es del todo cierto que la maquinaria de la naturaleza haya avanzado desde tiempos inmemorables sin importar el pecado humano. Una vez, por el agua, el mundo ha sido destruido y por otro elemento pronto será abrumada. Podemos ver en Génesis. Tengo un estudio bíblico los martes en la tarde. Estamos estudiando Génesis. Y podemos leer en Génesis 6. Génesis 6, versículo 5, 6 y 7. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, reharé de sobre la faz de la tierra a los hombres que ha creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepentó de haberlos hecho. En versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Tuvo Dios paciencia a llamar a su gente. En el tiempo de Noé escuchamos en 1 de Pedro que a través de Noé Jesús estuvo predicando a la gente. 120 años Noé ya hizo este arca. En 120 años estuvo preparando el arca y predicando la verdad. Vinieron la gente. Están diciendo, oh, Noé, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿No hay agua aquí? ¿Estás loco? Y dice, no soy loco. Soy servidor de mi Dios. Escúchame, arrepentirse de sus pecados. Regresa a Dios. Ven aquí. Hay seguridad, hay salvación. Ven 120 años y nadie escuchó. Sin el abuelo de Noé no escuchó también. Murió
en el diluvio. El abuelo de Noé no escuchó, solo Noé y su familia. La antigua destrucción del mundo por el agua fue consecuencia del pecado y fue una declaración de la ira de Dios contra él. No se sucedió por accidente ni ocurrió sin un diseño. El hombre pecó, fue advertido y volvió a pecar, hasta que Dios vio que la maldad del hombre era grande en la tierra. Así se establecieron la iglesia y el Estado. La iglesia y el mundo se fusieron hasta que el Espíritu del Señor fue contristado y ya no contuvo más con el hombre. Las inundaciones del pecado exigieron inundaciones de destrucción. Es como hoy en día, como el tiempo de Pedro. Dios tiene paciencia, está llamando a su gente. Los falsos maestros de la época de Pedro, de acuerdo con su negación de la inspiración de los profetas y los apóstoles, deliberadamente olvidaron estas cosas. Como todos los hombres no regenerados, conocían la verdad, pero la suprimieron deliberadamente. En Romanos 1 vemos eso. Para poder negar el juicio y vivir de acuerdo con sus propios deseos impios. Sin embargo, aquellos que han nacido de nuevo por el Espíritu recordaron la palabra de Dios y se darán cuenta de que la obra de Dios en el pasado es una señal segura de que el mundo no escapará del juicio venidero. Hermanos, regresará Jesús y debe estar una esperanza con gozo por nosotros. Regresará nuestro Rey, Salvador y Redentor, para que llevarnos con Él para siempre, para la eternidad. Pero los impios no van a regresar con Él. No, ellos van al infierno, un juicio para la eternidad. Y habla aquí de un fuego. En capítulo 3:7 dice, para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impios. Hay personas que dicen, habla del juicio de los impios. Es una manera de hablar de juicio para la eternidad. Hay otros que dicen es un fuego real. Es como el agua del diluvio era real. Aquí es un fuego como Sodoma y Gomorra. No sabemos. Vamos a tener una nueva Jerusalén, nueva creación, a vivir con Dios para siempre. Dice aquí en versículo 8. Mas, oh amados, no ignoráis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Oh amados, otra vez, estamos escuchando el amor de Pedro para la iglesia, también sus preocupaciones, que están escuchando de estos falsos maestros y no quiere que ellos escuchen y sigan mal doctrina. Y este es de Salmos 90, versículo 4. Está hablando del tiempo de Dios. Es diferente de nosotros, ¿sí? Lo que Pedro pareció enseñar fue el principio general de que nuestra estimación del tiempo no es la correcta. Ciertamente no es la norma divina. Y que cuando miramos el tiempo en relación con Dios, debemos recordar que las distinciones que conocemos no son observadas por Él. Siempre debemos recordar que la relación de Dios con el tiempo es muy diferente a la nuestra. Hermanos, estamos aquí 2000 años y más después de la resurrección, la vida de resurrección de Jesús. Y no regresó. Y esta gente estuvieron ya 50 años. Dicen, ¿dónde está? No regresará. Pero hoy en día sabemos, hay una promesa de Jesús, de los apóstoles, de los profetas que regresará a Jesús. Y tenemos que pensar, el tiempo de Dios es diferente. 1000 años es como un día es como 1000 años. Fue 2000 años de la muerte y resurrección de Jesús. Es como 2 días en la vida de Dios, ¿sí? 2 días no es mucho. En 2 días, este martes, vamos a pensar, fue rápido 2 días. Pero para nosotros es mucho. Pero el tiempo de Dios es diferente. Tenemos que pensar en eso.
que confiamos en Dios. El tiempo es diferente. Es como los niños. Mis hijos ya les gusta mucho, nuestra familia, la Navidad. Y para los niños, ya cuando pasó la Navidad del año pasado, ellos dicen, otro año. Y es muy larga el año. El tiempo pasa despacio. Pero nosotros no. Los grandes, los papás pasan rapidísimo. Ya, y los niños ya están pasando enero, febrero, marzo. Pasa el verano, en junio, julio, las vacaciones ya pasa rapidísimo porque no tienen clases, pero ya en agosto, septiembre pasa despacio. Pero nosotros estamos pensando, wow, tenemos que comprar unos regalos, sí, ya pasa rápido, está diciembre y pasa muy rápido para los niños. Pero es como eso con Dios, pasa rapidísimo el tiempo con Dios y por nosotros es despacio. Pero sabemos que el tiempo de Dios es el tiempo normal. Confiamos en Él. Regresará Jesús. Si es otro 2000 años, otro 4000 años, es mañana. Dios regresará. El hecho de que Cristo aún no haya regresado, incluso hoy, puede quitarnos a veces. Sin embargo, no debemos dudar de su promesa. Desde la perspectiva de la relación de Dios con el tiempo, el regreso de Jesús es siempre inminente. Y es su perspectiva la que debemos adoptar. No sabemos si Jesús regresará mañana o dentro de miles de años. Sin embargo, sabemos que a la luz de la eternidad, la expectativa de que Jesús pueda regresar en cualquier momento sigue siendo cierta para todas las generaciones. El tiempo es diferente y confiamos en eso. En versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguna perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es la paciencia de Dios. Está hablando de la paciencia de Dios. Podemos ver en Ezequiel 33:11 dice, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. También en 1 de Timoteo 2, 1 de Timoteo 2, 4, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos escuchan y crean en Él y son hijos de Dios. Pero sabemos que no todos van a creer. No creyeron muchos y no van a creer muchos también. Él está llamando a su gente. Está en paciencia por su gente. Tiene su gente y quiere todos van a venir y no van a estar perdidos. Vemos en Romanos 2. Romanos 2:4 dice, oh, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Disculpe. La paciencia de Dios debe llevarnos a arrepentirse, arrepentimiento, confiar en Él. Y es la paciencia de Dios que no regresó ahorita. Regresará en tiempo cuando todos de sus abejas, su gente, su pueblo creen en Él. Cuando la última cree, regresará Jesús con trompeta. Abre los cielos de iglesia para nosotros. El señor Calvin dice, su amor hacia la humanidad es tan maravilloso que Él quisiera que todos fueran salvos. Y Él mismo se ha preparado para otorgar la salvación a todos los perdidos. Es su paciencia, su misericordia. Juan 6:39 dice que nadie de sus elegidos, sus ovejas, van a perder. Está llamando a su gente, su pueblo. Tiene pueblo aquí, todo el mundo, todo el tiempo. Y no sabemos cuándo regresará Jesús. Posible en 1 año, 2 años, 1000 años, 2000 años, no sabemos. Pero estamos
esperando con gozo, paciencia que Dios tiene su plan por nosotros. Por tanto, espera. Si los hombres preguntan por qué no hay un movimiento de ira para derrocar a los impíos, la respuesta es porque esto es parte del gran reino de amor de Dios. Él espera porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, habrá un límite incluso para su paciencia. Y vemos esto en el diluvio, ¿sí? Por 120 años y más estuvo esperando con paciencia, llamando a su gente, pero no escucharon. Solo Noé escuchó. Solo fue Noé su gente. Los demás vivieron por sus propios deseos impios, y quería limpiar el mundo. Y en el mismo, Jesús regresará en juicio a los incrédulos y va a llamarnos, a cuidarnos, a estar con Él para siempre. El juicio final seguramente vendrá y nada se interpondrá en el camino de que el Padre haga nuevas todas las cosas. Pero hasta que llegue el día final, el Señor soportará pacientemente la presencia del pecado, esperando que aquellos a quienes ha escogido desde la fundación del mundo se revelen a sí mismos mediante la fe en Cristo. Un día expondrá las obras que se hacen en la tierra para dar paso a una nueva creación, pero en el presente espera pacientemente que los elegidos lleguen a la fe. Sin embargo, esta paciencia no durará para siempre, por lo que los pecadores que se esperan arrepentirse pueden encontrar para su condición eterna que su tiempo se ha agotado. Hermanos, estamos escuchando aquí de la segunda venida de Cristo. Primeramente tenemos que pensar, regresará Jesús. Es una promesa, es la verdad, es de la doctrina sana, la buena enseñanza. Y estos burladores dijeron, no va a regresar por sus propios deseos. Están viviendo en la carne. Y hoy en día van a venir burladores, falsos maestros, enseñando algo extraño de la Biblia. Yo encontré uno el año pasado. Yo tuve que hablar con él. Dice, no es correcto. No puede regresar a mi estudio bíblico porque enseñó cosas extrañas. Dice, no es correcto. Es mejor busca otra iglesia que enseñe eso, pero no es correcto. No es bueno. No es doctrina sana. Y tenemos que estar listos. ¿Y cómo podemos estar listos? Leyendo la palabra, estudiando la palabra, hermanos. Debemos estar estudiando la palabra diariamente. Cada día debemos estar leyendo un capítulo, 2 capítulos de la palabra. En este tiempo, meditando. ¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos aplicar en nuestras vidas? Y no solo meditar, pero orar. ¿Orar la palabra de Dios? Es algo importante. Me gustan los salmos. Voy a leer un salmo y cada 2 versículos voy a orar. Dios, ayúdame. Ser mi roca, mi protección. Y voy a orar eso. Pero podemos leer, meditar y orar. Y vamos a estar plantados firme en las buenas enseñanzas, la doctrina sana. Que cuando vienen los burladores, falsos maestros, podemos decir, no es correcto, no es bueno. No. Debemos estar en la palabra. Debemos estar creciendo en nuestra fe. Y debemos estar recordando la verdad. Es como dice Charles Spurgeon, hay recuerdos sagrados en la mente de todos los cristianos, pero esos recuerdos tienden a quedarse dormidos. Es bueno hacer sonar la campana de alarma y despertar todos los recuerdos dentro del corazón del creyente. Recuerdo lo que sabemos. Recuerda lo que sabemos. Hermanos, leímos la Biblia, meditamos en la Biblia, oramos la Biblia y confiamos en las buenas noticias, la buena doctrina sana. Y estamos listos cuando vienen los falsos maestros en sus propios deseos. Podemos decir, no, esta es la palabra. Y seguimos esperando con gozo la segunda venida de Jesús.
Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por la palabra. Gracias por su Hijo Jesucristo. Vino, vivió una vida perfecta, cumpliendo la ley, y fue a la cruz y se murió por nuestros pecados. Este gran intercambio nos da su justicia y pagó por nuestros pecados y resucitó. Y si creemos en Él, somos justos, declarados justos en Cristo Jesús, en su vida, muerte y resurrección, su preciosa sangre, que podemos entrar a la presencia de Dios, nuestro Padre. Y esperamos con fe que regresará Jesús para su pueblo, y nosotros somos su pueblo. Ayúdanos a leer la palabra diariamente. Abre nuestras mentes y corazones con el Espíritu Santo a entenderlo y orarlo y crecer en conocimiento. Y ayúdanos a confiar en sus promesas. Que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y por su paciencia está esperando hasta la última oveja, su última persona, para que su pueblo esté completo. Y regresará Jesús con la trompeta a llamarnos a ti. Bendice a la iglesia ICO. Ayúdanos a crecer en conocimiento y compartiendo buenas noticias a los demás en el pueblo de Oaxaca y el estado de Oaxaca. Gracias, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Voy a enviar una canción después de eso. Y se llama O Glorioso Día. Y me gusta mucho. Habla del gran evangelio, pero el enfoque es este glorioso día cuando regresará Jesús. Escúchalo. Lea las palabras. Si están en casa pueden cantar. Y me gusta mucho. Escuche esta canción y estoy orando por ustedes. Dios les bendiga, hermanos. Adiós.